Regresamos con más análisis en Así Estamos. Está con nosotros Orlando Batres, presidente de AGEPIN. El tema, como ya lo ha adelantado él, o los temas que le son de interés en este caso, las gremiales de empleados públicos y municipales, los impuestos, el tema pensiones y la ley de la función pública. A ver si logramos tocar todo esto, Orlando, en este tiempo, pero es importante empezar sobre la valoración que han hecho de las pensiones. ¿Qué ven ustedes en el tema y qué es lo que habría que hacer con el tema pensiones? Bueno, muy bien, un saludo para todos los compañeros, trabajadores y el pueblo en general. Bueno, la verdad es que nosotros como organización AGEPIN nos opusimos desde un principio a la privatización de las pensiones. Nos opusimos porque precisamente veíamos que se dio en el marco de las privatizaciones de las instituciones del Estado y no se hizo de una forma planificada, bien ordenada, sino que se hizo de una manera tal de que se privatizó y ya estuvo, y sin analizar las consecuencias inmediatas que se iba a tener el traspaso de la administración de los fondos por parte del Estado, el INPEP, a una administradora pues privada. Nos pusimos porque veíamos de que iba a ser un fracaso no para las administradoras, sino para el trabajador. Y eso se vio inmediatamente cuando dieron la primera reforma con el famoso 347, en donde también por la cuestión económica tomaron la decisión de poner el otro requisito de los 60 años de edad para los hombres y 55 las mujeres. Eso les permitió a miles y miles de trabajadores que estaban por pensionarse, que ya tenían el requisito de los 30 años de servicio y no tenían la edad, entonces dejaron de pensionarse. Y eso le dio un respiro al gobierno en ese momento. ¿Por qué? Porque ya no iba a pagar pensiones, pero eso iba a pasar. Y ahora pues nos estamos enfrentando a otra problemática más seria. ¿Por qué? Porque el endeudamiento ha sido más fuerte, ¿verdad? Y ese es el problema que tiene nuestro país. Además, sin recursos, sin ingresos, el Estado pues se ve en la necesidad pues, de tomar querer tomar estas decisiones, pero eso viene desde el señor Saca, que creó el fideicomiso, donde a través del fideicomiso pues ellos vieron la forma más inmediata y fácil de tomar dinero de los trabajadores para hacer o cumplir sus pagos o para utilizar los fondos. Entonces el problema no ha sido del fondo, es el problema del endeudamiento público, del manejo del Estado. Claro que sí, porque acuérdese de que cada año los gobiernos que hemos tenido han venido endeudando al Estado, al pueblo salvadoreño. Y este endeudamiento, por supuesto, ha venido quitándole al Estado la capacidad de cumplir con sus compromisos con el pueblo salvadoreño. Y por eso es que se han visto la necesidad de tomar dinero de donde ellos pueden. Y para forma inmediata, claro, crearon el fideicomiso. Y hoy con el gobierno que pasó de Mario Funes, lo incrementaron del 30% que es la ley al 45%. Ahí se ve a todas luces de que los gobiernos, por a causa del endeudamiento que se tiene, que no tiene capacidad de pago, que ya las transnacionales, o sea, los financieros internacionales ponen grandes condiciones para hacer un préstamo. Bueno, lo más fácil es, en este momento, tomar dinero de los trabajadores a través de un fideicomiso y cumplir con sus compromisos. Pero también hay otra cosa, que el caso de las LETES, hay que verlo también, las LETES, que es otro instrumento que tiene el gobierno para adquirir fondos, y estos son préstamos, por supuesto, más tremendos, porque es a corto plazo y con altas tasas de interés, en donde todo esto le ha llevado al gobierno a no tener los fondos necesarios para cumplir con todos sus compromisos. Si no es por medio de tomar el fondo de los trabajadores, porque pues eso va a ser complicado, creo yo, al final, porque es un dinero privado, tiene nombre y apellido, la pertenencia, tendrá que ser devolverle liquidez al Estado por medio de los impuestos. Y ahí entramos al otro tema de si vale entonces hablar de impuestos. Y hay que poner impuestos.
Pues eso es lo fregado para el pueblo salvadoreño. Nosotros vimos bien como organización cuando se hizo la propuesta de ponerle impuestos a las empresas, ¿verdad? Las ganancias de las empresas, ¿verdad? Vimos bien el caso de las telefónicas. Pero de momento, pues, se apartó de esa propuesta y ahora quieren poner el impuesto a todo el pueblo salvadoreño a través de que le quieren incrementar al IVA también, pero sí consideramos nosotros de que este país, así como va a la debacle totalmente. Este país ya no puede seguir funcionando a través de préstamos, a través de impuestos, a través de más impuestos. No, hay que buscar otras alternativas y el gobierno tiene que ver y analizar conjunto con la Asamblea Legislativa, claro, los diputados, tener la voluntad política de buscar otras alternativas para parar ese endeudamiento, para obtener los recursos que se requiere para cumplir con las pensiones. Nosotros siempre hemos dicho, bueno, mire, ¿y cuál es el problema? Pues si es un dinero de los trabajadores que lo han utilizado, por supuesto que tienen que pagarlo, porque es de los trabajadores. Y no estar diciendo ahí de que las pensiones es una carga para el Estado, para el presupuesto, cuando ellos ya lo han utilizado. El Estado también tendría que tener más plata para pagar esos intereses por ese dinero, y no lo tiene. El Estado está en muchas dificultades financieras. Pero ¿qué hay que hacer ahí? Nosotros hacemos una propuesta. Hemos discutido bien en AGEPIN, en nuestra junta directiva, hemos analizado desde hace varios meses a la fecha, bueno, ¿cómo salir de esta cuestión? Entendemos de que el modelo económico neoliberal que fue impuesto desde la llegada del presidente Alfredo Cristiani y profundizado por los demás presidentes, incluyendo este gobierno que tenemos, creemos nosotros de que le ha quitado al Estado las herramientas, la capacidad para tener los recursos y cumplir con sus compromisos. Pero nosotros hacemos la siguiente propuesta. Algunos pueden decir que es una propuesta descabellada, pero viendo la realidad que estamos viviendo es necesario. En primer lugar, ya es necesario que el gobierno vaya ver cómo crea una nueva moneda nacional que sea propia de nuestro país, para que así tenga la capacidad de crear las políticas monetarias propias para enfrentar una crisis económica. Todos los países lo hacen, todos los países que tienen su propia moneda lo hacen. Lamentablemente en nuestro país no, porque estamos dolarizados y además de que esa dolarización nos vino a traer problemas a las grandes mayorías del pueblo salvadoreño, ahora no se puede hacer nada, no se puede tomar una política monetaria porque no tenemos, el dólar no es nuestra moneda. Otra de las propuestas que tenemos nosotros es que ahí sí hay que ver cómo se hace, ¿verdad? Es suspender la deuda externa, pues, por un periodo, 5 años, 10 años, porque nosotros tenemos que aceptar que la deuda que se tiene ahorita es impagable, es impagable. El Salvador no tiene los recursos necesarios para poder ya pagar solventemente esa deuda. Y bueno, y si estamos en una situación económica crítica, suspendamos el pago de la deuda por un periodo de 5 años o 10 años para recuperarnos económicamente. Pero que esto se haga bien planificado también, en el sentido de que los fondos que se dejarían de cancelar al Fondo Monetario Internacional, a los bancos internacionales que nos han financiado la deuda, hombre, se utilizarían en forma correcta aquí en nuestro país para el pueblo salvadoreño. Que no se desvíen esos fondos para otras situaciones, como se ha visto, ¿verdad? De que comprar carros nuevos, hacer edificios nuevos, cuando la verdad es o incrementar el salario, como se está haciendo ahora en la Asamblea Legislativa, que se ha incrementado su presupuesto. No, sí, se va a obtener recursos o se va a tener dinero que sea utilizado para solventar las necesidades más apremiantes de nuestra población. Tenemos también otra propuesta, ¿verdad? El gobierno tiene toda la facultad, toda la potestad a través de las leyes de exigirle a los empresarios que paguen los impuestos, exigirle que paguen los impuestos y también, por supuesto, ver la manera como este país vuelve a ser productivo. En la Constitución Política establece, ¿verdad?, en el artículo
101 dice, el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. Dice, el Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, dice, la productividad y la racional utilización de los recursos. No estamos pidiendo otra cosa más, que el Estado vea cómo deroga las leyes que no permiten que sea productivo el país, o que crea las leyes que vuelvan otra vez nuevamente a que El Salvador sea productivo, porque es la única forma de salir de este atolladero que estamos. Hasta ahora ha sido difícil ese elemento de la construcción de más empleo, y eso es lo que también genera más economía, generaría más impuestos, etc. Algunos otros dicen, producto también de este endeudamiento ha sido para pagar salarios en el gobierno, o sea, se incrementó el tema de empleados públicos y la burocracia. Entonces, en una situación de apretarse el cincho, ¿eso implica reducir empleos en el sector público? Nosotros no estamos de acuerdo en reducir empleos en ninguna parte, porque precisamente si nosotros estamos de acuerdo en que se reduzcan los empleos, estamos traicionando a la clase trabajadora, porque no se puede desarrollar un país quitando empleos, sino al contrario, se puede desarrollar un país creando empleos para que haya más productividad y más movimiento de la economía. El problema es, acá en nuestro país, es de que lo fiscal, la carga fiscal que tenemos, el endeudamiento es que no permite que, se tengan los recursos necesarios. Y fíjese bien, mire, el sector informal, ¿por qué creció el sector informal? Precisamente porque hubieron miles de despidos hace años en los diferentes decretos que hicieron. En el tiempo de Calderón Sol, recuerdo, se trató de reducir el número de gente en el gobierno. Exactamente, entonces se incrementaron el sector informal. Ahora, consideramos nosotros que un país que vuelva a ser productivo, creemos nosotros de que volvería a recuperarse los empleos y también habría más movimiento económico y, por supuesto, circularía más el dinero y habría mejor recursos tanto para la persona en su hogar, para su familia, como también en la cuestión económica con respecto al IVA, a la renta, que si entre más movimiento de la economía hay, claro, hay más ingresos por esa vía. Países como Uruguay enfrentaron esto subiéndole puntos al IVA. Algunos creen que es inevitable, es decir, y no hay un mecanismo más eficiente para recoger dinero que un impuesto como ese. Subirle 3 puntos al IVA en El Salvador sería una solución para recoger la plata que el Estado necesita y abrirse paso a solucionar el problema. Pues ahí está el problema, que se quiere reunir dinero a través de más impuestos. Uruguay hizo eso, pero acuérdense, Uruguay es un país que tiene recursos, ¿verdad? Tiene recursos naturales. Ellos no privatizaron sus instituciones, sino que las mantuvieron, pero el caso de nosotros es diferente. ¿Cómo es posible que le van a subir al IVA, le quieren subir al IVA 3 puntos o 2 puntos, cuando con ese impuesto quien lo paga son las grandes mayorías? Ese es el problema, que aquí en nuestro país los impuestos los paga la gran mayoría, no un sector económico fuerte, que es el que debería pagar esos impuestos, pero no lo paga. Entonces ese es el problema, que al incrementar el IVA, quien saliera afectado es el pueblo salvadoreño, porque el IVA tiene un efecto cascada. Todo lo que el pueblo compra paga un IVA. Entonces, todito eso, ese IVA, el empresario, digamos, lo reúne y eso es lo que paga al fisco. El IVA del pueblo, no de él. Esa es la diferencia. Y además de eso, que parte de ese dinero, tanto de la renta como el IVA, tampoco no lo pagan ellos. Cosa de que se descubrió pues hace poco tiempo y por eso hubo un problema serio en donde muchas grandes empresas se dijo, bueno, mire, deben tanto ustedes, es dinero que ya lo cobraron al pueblo a través del IVA y la renta y ustedes no se lo han pagado al Estado.
Entonces, todita esa situación es la que no permite que el pueblo no desarrolle, pues. En este tema llegamos a lo de la ley de la función pública, porque dentro de esto se busca eficiencia en el gobierno, se busca mejorar y que también haya garantía del empleo. Si va a haber empleo, pues que sea garantizado para que también por cualquier cambio de gobierno no estemos en eso de despedir y recargar por cuestiones políticas, sino porque una burocracia bien preparada. ¿Por qué ustedes no apoyan la ley de la función pública? En primer lugar, no la apoyamos porque nació de un condicionamiento. Cuando el presidente Mauricio Funes asumió la presidencia y le ofrecieron una cantidad de dinero en préstamos, no sé si me equivoco, 1.700 o 1.800 millones de dólares, que una parte de eso iba a pagar los eurobonos porque ya se acercaba la fecha de pago y la otra iba a ser para ser utilizada acá porque el Estado no tenía fondos. Una de las condiciones fue esa, fueron varias condiciones, pero una de las condiciones fue eliminar o derogar las leyes protectoras laborales, porque para el Fondo Monetario Internacional la ley del servicio civil es una ley demasiado protectora, ¿verdad? Y precisamente por eso fue que empezaron a trabajar en una ley de la función pública. El problema es que esa ley viene a quitarle muchos derechos a los trabajadores. Está bien, nosotros estamos de acuerdo que el trabajador se prepare, se profesionalice, ¿verdad? Sea bien preparado para que desempeñe bien su trabajo, pero esa es obligación del gobierno, de las instituciones encargadas. Ahora, nos oponemos precisamente porque allí en la ley ofrece muchas cosas, pero siempre hay artículos que no permiten que el trabajador obtenga beneficios para su propio bienestar. Un ejemplo, hay principios ahí en la ley, están los principios, hay un principio que se llama primacía de la realidad, así le llama el principio. Ese principio está, valga la redundancia, al principio de la ley, y ese principio le coarta todito lo que lo dice la ley. Después, todo lo que le coarta. ¿Por qué? Porque establece de que siempre que se tomen acuerdos por el patrón o los trabajadores, siempre se va a tomar en cuenta la realidad, la objetividad de la situación. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo ponerme de acuerdo a usted para un contrato colectivo, obtener esto y esto y esto, pero usted me dice, no hay problema, yo le puedo dar todo esto, pero tenemos que aceptar que yo no tengo dinero para darle todo eso. Eso significa ese principio. Entonces, desde ahí comienza el problema para los trabajadores. Y pasando también por la famosa profesionalización. Si nosotros le damos vida a ese artículo de la profesionalización, del talento humano y todo eso, mire, miles y miles de trabajadores van a quedar cesantes o los van a despedir porque fueron personas que fueron contratadas, muchos que solamente pueden leer y escribir, ¿verdad? Y no se prepararon académicamente como para llegar a ser profesionales y poder optar a un cargo que establece la ley. Pero que han venido trabajando empíricamente, pero que la misma ley de la función pública prácticamente le exige que el trabajador tenga un título o algo que lo ampare en el aspecto profesional. Vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos enseguida a esta conversación con nuestro invitado Orlando Batres, presidente de AGEPIN. Bueno, la verdad es que el problema mío han sido las rodillas, ¿verdad? El dolor es bien intenso y llega un momento en que uno quiere dar el paso y no puede. Así como iba camino a que me pusieran una prótesis. Después de este tratamiento me ha cambiado enormemente. El dolor disminuyó más de un 90%. Por eso cuando la gente me pregunta, yo les recomiendo pues que lo prueben y que van a quedar satisfechos.
del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Tratamientos con células madre en El Salvador, eso es importante, es la medicina del futuro hoy en El Salvador Med Center, una terapia eficaz para mejorar la capacidad de regeneración natural del cuerpo. Más información en esmedcenter.com. Hablamos con Orlando Batres, presidente de AGEPIN, importante gremial de empleados, trabajadores municipales, empleados públicos. Orlando, volviendo al tema, ¿no? Sumando todos estos elementos, la salida entonces que tiene el gobierno, si no vamos a tocar las pensiones, si no reducimos el tema de la burocracia, empleados, ¿cómo puede volverse más eficiente? Porque al final el costo de mantener el Estado casi es un 80% del presupuesto en gasto corriente, muy poco para la inversión en el gasto público. Entonces pareciera que nos está costando demasiado dinero mantener un Estado que al final hace poco. Hace poco porque el propio sistema neoliberal se lo ha quitado. Esa es la política, quitarle al Estado toda su capacidad de tener y de poner en práctica las políticas en nuestro país. Todo se lo ha dejado al mercado. Por eso se ve que no hace nada. Nosotros creemos de que en el aspecto de los salarios, mire, si es que hay que revisar los salarios, y acaba de aparecer una lista de asesores ganando salarios que da coraje sinceramente ver que gente que no hace nada, ¿verdad? Y hay que ver pues instituciones en donde están gastando el dinero en cosas que no es necesario. Por ejemplo, ahí vemos la intención o no sé si ya lo hicieron, la Asamblea Legislativa de comprar carros nuevos, carros para estrenarlos pues, en la Corte Suprema de Justicia también igual. Nosotros creemos de que hay que revisar todo eso, en qué se está gastando, dónde está gastando, porque cuando hablamos de la burocracia, cuando hablamos de que hay mucho, el presupuesto está yendo en el 80%, prácticamente creemos que toda aquella enfermera, aquel promotor de salud, aquel profesor que está allá en el rincón trabajando, otros trabajadores que se desenvuelven en el área operativa, los incluimos ahí, cuando esa gente tiene salarios que no son los adecuados, pero que están haciendo una función muy importante. El problema es que la disparidad de salarios y también las instituciones cómo manejan sus presupuestos. Entendemos de que aquí hay que revisar, pero empezar a revisar desde arriba para abajo y no revisar desde abajo para arriba, porque cuando hablamos de burocracia, dice que el burócrata dice pues, que está detrás de un escritorio, pero en el sector del gobierno hay miles y miles de trabajadores que no están detrás del escritorio, que esa gente está trabajando todos los días, arriesgando la vida más como está la situación ahorita. Entonces, eso es lo que hay que ver y hay que saber apartar en ese sentido que si hablamos de ese dinero que se va, pero se va nada más para cierto sector, no es para todos los empleados del gobierno. ¿Qué pasos va a seguir AGEPIN respecto a esta situación? ¿Qué tienen ustedes pensado por sus propuestas y con lo que están discutiendo sobre el tema? Nosotros, en primer lugar, con el tema de las pensiones, ya hemos expuesto nuestra posición y lo dijimos desde el principio, de que no estamos de acuerdo con las AFP privadas, sino que estamos de acuerdo a que regrese nuevamente el sistema de reparto, que es más solidario y es más justo para la clase trabajadora. El problema es que, acuérdese usted que cuando se hizo la privatización de las empresas, siempre se hacía así, se hizo una campaña mediática haciendo ver una institución, ¿verdad?, que es ineficiente, deficiente, y lo más viable era pues privatizarla. Eso es lo que hacían. Igual hicieron con el INPEP. El INPEP era una institución exitosa. Al principio el INPEP tenía los fondos suficientes como para incluso hacerle préstamos personales a sus afiliados, incluso para comprarle sus casitas a los afiliados.
miles y miles de trabajadores tienen su casita gracias al INPEP. En esa época, cuando se pensionaba a alguien, de ahí salían los recursos, de ahí salía el dinero. No se andaba utilizando el presupuesto general de la nación. Entonces fue exitosa. La cuestión está que poco a poco la hicieron ver que era una institución ineficiente y se privatizaron los fondos de pensiones. ¿Qué pasa en ese sentido? Que al INPEP lo dejaron bien, con una situación económica bien difícil, en donde solo se quedó con los trabajadores ya con mayor edad de 50 años. Pero el gobierno está ofreciendo una pensión de $207 para todos. No, pues esa es la situación. Eso es la nosotros no oferta estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que se vuelva otra vez a una AFP, pero no AFP pública, sino que se recupere el INPEP nuevamente, a que funcione, que se depure, que se haga una reingeniería, que se haga una reestructuración y que se crea un banco previsional para que sea este banco el que administre los fondos. Pero la cuestión está que no estamos de acuerdo es de que si se va a trasladar este montón de afiliados hacia una AFP pública, que vamos a exigir que esos fondos no los vaya a utilizar el gobierno, sino que se pongan a trabajar a través del banco previsional para que sea rentable, pero de una forma tal de que esté fiscalizado por los trabajadores, porque ese es el problema que tenemos nosotros. En las AFP no hay representantes de los trabajadores para fiscalizar. Sí, el gobierno no está hablando de mejorar las pensiones, está hablando de necesitar dinero para pagar sus deudas y usar el fondo. Pues eso es lo que nosotros tenemos que evitar y exigir. El pueblo salvadoreño, digo el pueblo porque los miles y miles de trabajadores, atrás de ellos hay 5 personas de su familia que dependen de ellos. Entonces, ¿qué significa? Que al desmejorar las pensiones, prácticamente quien sale perjudicado es el pueblo salvadoreño. Y eso es lo que nosotros públicamente vamos a exigir al gobierno, que nosotros, si se van a reformar las pensiones, pero que sea una reforma que vaya en beneficio de los trabajadores, no en contra de los trabajadores. Orlando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno. Ha sido un verdadero placer el tenerlo con nosotros, que haya venido a esta su casa y que nos dé el pensamiento también de AGEPIN, que es importante en la realidad nacional. Muy amable. Sí, Vamos al tráfico inmediatamente.